Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión de este día y bueno, vamos a recordar, para entrar en contexto, lo que estuvimos comentando la clase pasada. Bueno, vamos a comenzar entonces y estudiar la parte que se refiere a las fuerzas, lo que causa que un objeto pues esté en movimiento o inicie movimiento. Y mencionamos que las fuerzas debemos de entenderlas como, en un concepto bastante simple, como lo que resulta de que un objeto interactúe con su entorno. Y esa interacción va a resultar ser una cantidad vectorial. Es decir, va a tener un módulo y algo muy importante, va a tener una dirección. Esa es la característica que pues, le permite caer en la categoría de ser un vector o una cantidad vectorial. Mencionamos, por lo tanto, algunos ejemplos de este tipo de interacciones. Una primera categoría son las fuerzas de contacto, en la que el objeto en cuestión está en contacto físico, contacto directo con algún otro objeto o con su entorno. O también tenemos las fuerzas de largo alcance, que son aquellas que se ponen de manifiesto aun y cuando los objetos no estén directamente en contacto físico. También mencionamos el principio de superposición, el cual nos dice que si tenemos sobre un objeto muchas fuerzas que están interactuando, ese problema de tener muchas fuerzas es equivalente a considerar solamente una fuerza resultante, que se obtiene mediante la suma vectorial de todas esas otras interacciones. Y también mencionamos la primera ley de Newton, que nos dice que si sobre un objeto la fuerza neta que se le está aplicando es cero, o bien no hay ninguna fuerza externa siendo aplicada, es decir, está totalmente aislado de todo su entorno, entonces ese objeto se mantendrá con velocidad constante de manera indefinida, moviéndose en una línea recta, o bien, si está en reposo, pues permanecerá en ese estado de reposo también de forma indefinida. Y después comentamos un concepto importante que es la llamada inercia, la cual, pues, para fines prácticos, está relacionada con la masa de los objetos. Entonces, cuando tenemos un objeto, o mejor dicho, tenemos una pareja de objetos, y uno de ellos tiene mayor cantidad de masa, mayor cantidad en unidades de kilogramos o gramos, por ejemplo, podemos también afirmar que tiene una mayor cantidad de inercia. La inercia es importante porque es una medida, una propiedad que tienen todos los objetos con materia de oponerse, de tener cierta resistencia natural a cambiar el estado de movimiento que ya se tiene. Si estamos en reposo, nuestro cuerpo tiene una resistencia natural a, a ser movido, ¿no? A comenzar a moverse. O bien, si el objeto ya se está moviendo, también va a tener una resistencia, esta inercia, a pues aumentar la velocidad o bien a disminuirla. Y ese término de inercia es muy importante porque, como mencionamos en la segunda ley de Newton, afecta la aceleración que se va a poder producir sobre un objeto cuando se le aplica una fuerza neta. La segunda ley de Newton, recordemos, nos dice entonces que la aceleración que se le imprima, que se le otorgue a un objeto para ponerlo en movimiento o para irlo frenando o acelerarlo, va a depender de la fuerza total que se le aplica y también de la propia masa del objeto. Entre mayor sea la masa del objeto, menor será la aceleración que podamos producirle, aplicándole una cierta cantidad de fuerza. O bien, si con esta misma cantidad de fuerza aplicamos sobre un objeto de menor masa, entonces la aceleración que vamos a producirle pues va a ser mucho mayor en comparación al caso anterior. Y también mencionamos algo importante que es que la aceleración, hablando como una cantidad vectorial, va a tener la misma dirección que la fuerza que se le está aplicando. Y bueno, por ahí vimos algunos ejemplos rápidos de qué situaciones podríamos encontrarnos
a la hora de que sobre un objeto se le aplica una fuerza. Si está en reposo, al aplicarle una fuerza, pues se pondrá en movimiento, siguiendo la dirección de la fuerza aplicada. Por el contrario, si el objeto ya está en movimiento y se le aplica una fuerza en la dirección en la que ya se está moviendo, entonces lo que se va a obtener es un aumento de su velocidad. Es decir, lo vamos a estar acelerando. O bien, si la dirección de movimiento es tal que más adelante se le aplica una fuerza con la dirección opuesta, entonces lo esperado es que ese objeto vaya perdiendo velocidad en el transcurso del tiempo. O decimos que esa fuerza está frenando o desacelerando a dicho objeto. Y otra situación que se puede dar es aquella en la que la velocidad del objeto no cambia, es decir, el módulo de la velocidad no cambia, pero sí la dirección, como ocurre en el llamado movimiento circular. En esa situación, comentamos que la velocidad, el vector velocidad, se va a mantener siempre tangente a la trayectoria circular. Y la aceleración que va a estar, pues, generando ese cambio en la dirección de movimiento es una aceleración que siempre va a apuntar hacia el centro de la trayectoria circular, que, bueno, aquí no está dibujada de forma completa, pero que este sector, pues, forma parte de esa trayectoria circular. A esa aceleración se le conoce como aceleración centrípeta. Y ya para terminar este recordatorio, comentamos también la tercera ley de Newton, la cual nos dice que cuando un objeto interactúa con otro, cuando le aplica una fuerza, ese otro objeto responde también aplicando una fuerza sobre el primer objeto, con la misma intensidad, con el mismo módulo, pero con direcciones opuestas, como vemos aquí en la figura que estuvimos tratando. El, el pie del jugador, que aquí se está representando, patea el balón con una cierta cantidad de fuerza, unos newtons, y el balón a su vez responde en ese mismo momento de manera automática, aplicando al pie del jugador una fuerza de igual módulo, 10 newtons por ejemplo, y en direcciones opuestas. Aquí la parte importante es recordar que estas dos fuerzas no se cancelan, porque no están actuando en el mismo objeto, sino que están actuando en objetos distintos. Y como están actuando en objetos distintos, va a influir mucho la masa de cada objeto. Entonces, por esa razón, en la vida que, pues, en la que nos movemos, la vida real, cuando se patea un objeto, una lata, una pelota, ese objeto que, pues, tiene menor masa que el pie en este caso del jugador, pues sale volando, ¿no? Termina siendo disparado. Mientras que el pie del jugador, pues, podría tal vez retraerse, moverse un poco hacia atrás, pero no con la misma aceleración que el balón. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes, sobre lo que vimos entonces la clase pasada? No, profe, solamente del ejercicio que íbamos, no sé si lo vamos a revisar, uno que dejó que después de eso, de la tercera ley, hicimos un ejemplo y de ahí nos puso que pusiéramos otro ejemplo con otro valor. Sí, de hecho vamos a ver ese ejercicio porque Ah, vale, ilustra profe. muchas cosas de la segunda ley de Newton. Sí. Que Bueno, debíamos de evaluar la velocidad que se generaba ahora con menos 25 newtons. así es. Entonces, habíamos considerado un objeto que tiene una masa de 10 kilogramos, que inicialmente se mueve hacia la derecha con una velocidad de 15 kilogramos. Perdón, de 15 metros sobre segundo. Se está moviendo en esa dirección como se muestra aquí. Y entonces, el primer caso que revisamos la clase pasada fue de que se le aplican 5 newtons hacia la derecha, se hicieron los cálculos y concluimos que después de 5 segundos de que se aplicó esa fuerza, la velocidad de este objeto se incrementó. Valía 17.5 metros sobre segundo en la misma dirección y. Recordemos que la velocidad es un vector y bueno, aquí estamos encontrando que, digamos que numéricamente estamos verificando lo que en su momento habíamos comentado simplemente como una idea bastante abstracta. Si un objeto se mueve en una cierta dirección y en esa misma dirección se le aplica una fuerza, el resultado es que va a ser acelerado en esta misma dirección y por lo tanto su velocidad va a ir incrementándose. Y sí, el siguiente caso fue ahora regresarnos al inicio, otra vez ese objeto de
10 kilogramos de masa, moviéndose con una velocidad de 15 metros sobre segundo en la dirección X positiva, se le aplica una fuerza de menos 25 newtons en dirección Y, que sería esta imagen. Bueno, ¿cuál fue el procedimiento que realizaron para este caso? Bueno, sustituí en la fórmula la fuerza, la cambié, que es aceleración igual a fuerza sobre masa, y puse el menos 25 newtons sobre 10 kilogramos. Ok, muy Ajá, bien. y sí me salieron los menos 2.5 metros sobre segundo cuadrados en dirección Y negativa. Ok, bien. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, ustedes pueden encontrar qué aceleración se estaría produciendo sobre ese objeto al aplicarle esa fuerza de 25 newtons en el módulo y con una dirección hacia el eje X negativo. Ok, menos 2.5 metros sobre segundo cuadrado y perfecto. Después, ¿cómo determinaron la Después velocidad? aplicamos la ecuación que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ok, Entonces, ya aquí conocemos. sí, aquí una pregunta. ¿Por qué ocupar esa ecuación así con toda confianza? Es correcto lo que se hizo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la justificación de poder utilizar esa ecuación casi a ciegas? Pues esa parte de la ecuación de la posición, ¿no? Se utiliza para calcular el movimiento rectilíneo uniforme cuando aplicas esa fuerza. Entonces, exacto, esa ecuación se utiliza para determinar cosas en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significa que un objeto se mueva con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Que la aceleración es constante. Exactamente. Entonces, cuando ustedes más adelante o trabajen los ejercicios que tienen que ver con ese tema, tienen que observar o detectar si la aceleración que se está produciendo al aplicar una fuerza es constante. Si es constante, no hay ningún problema. Pueden ocupar con toda confianza las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero si no, si la aceleración depende del tiempo, ¿cuál será el procedimiento a seguir? Pues en ese caso tendrá que el problema especificarnos la función con la que Sí, se estaría moviendo la aceleración con respecto al tiempo para nosotros poder, por medio de la integral, obtener la velocidad y la posición, ¿no? Según lo que nos exactamente. pida el problema. Exactamente. Se tiene que recurrir a un proceso de integración para poder, si fuese el mismo caso, encontrar la velocidad después de un cierto tiempo, a los 5, 10 o 20 segundos, según el problema. Entonces, no se les tiene que olvidar esa parte. Asegurarse de que la aceleración que se va a trabajar o que ya se calculó es constante. Si es así, adelante, podemos ocupar la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, en este caso claramente es constante. Entonces, ahora sí, regresamos. ¿Cuánto dio la velocidad o cómo se calculó? Bueno, pues ya como dijo mi compañero, la aceleración es de 2.5 metros sobre 2 al cuadrado en la dirección menos y. Entonces, bueno, sustituimos bueno, primero la ecuación, ¿no? Que es la velocidad final igual a la velocidad inicial más la Ajá, aceleración por el tiempo, y sustituyendo nos queda que la velocidad final es igual a 15 metros sobre segundo en la dirección Y, que es la primera velocidad que nos da, sí, más la multiplicación de la aceleración por el tiempo, que sería menos 2.5 metros sobre 1 al cuadrado por 5, y eso da 12.5, pero como va en la dirección negativa, entonces va a ser una resta, va a ser 15 metros sobre segundo ajá. menos esos 12.5, y eso nos da 2.5 metros sobre segundos en la dirección Y, lo que nos indica que frenó el trayecto del objeto, ¿no? Esa fuerza. Así es, esa fuerza tiene como efecto, al aplicarse en esa dirección, hacia la izquierda, reducir la velocidad de la partícula de 15 metros sobre segundo. 5 segundos después de que se aplique esa fuerza, la velocidad se reduce a tan solo 2.5 metros por segundo, pero en la misma dirección Y, como vemos aquí en la respuesta que también me acaban de indicar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? De mi No, parte no, profesor. profe. Por mi parte no, profe.
Ok, entonces, ¿sí esto va cuadrando? ¿Sí estamos encontrando lo que habíamos comentado así de manera bastante general? Sí, Ok. Sí. Ahora, quiero que hagan el siguiente cálculo. Ahora evalúen la velocidad otra vez en esta misma situación, pero ahora ya no a los 5 segundos, sino a los 10 segundos. con el mismo instante de aceleración de 2.5 metros. Sí, Ok. sí, los mismos datos, a excepción de que ahora a los 10 segundos, para ver qué sucede. Nos queda 10 metros sobre segundo en dirección y positiva. A ver, chequen bien, a los 10 segundos. Si evaluamos aquí 10 segundos, Ah, cambiamos 10. aquí. Sí, 10, el doble de tiempo. A ver. Quedarían menos, bueno, 10 metros sobre segundo, pero en la dirección menos, sí, o sea que ya va para la Ah, izquierda. entonces me comí un signo. Ok, entonces es correcto. ¿Qué estaría pasando entonces? ¿Cómo podrían ustedes explicar ese cambio en el signo? Yo lo interpretaría como que conforme más tiempo está pasando, se va frenando más y va retrocediendo más en la línea, en la recta, ¿no? Es Ajá, que va a correcto. llegar un punto en el tiempo en el que va a llegar al reposo y luego Ajá, va a cambiar de dirección otra vez, como lo que exacto. platicamos en un principio. Sí, porque la fuerza que lo está frenando va a llegar el punto donde va a ser más fuerte que la aceleración que tenía al principio y pues sí va, como dice mi compañero Argueta, va a cambiar su dirección. Así es. Bueno, excepto por lo que la fuerza sea más grande que la aceleración. No se pueden comparar Ajá, porque son magnitudes físicas distintas. sí, sí. Entonces, bueno, pero sí, lo que en general es correcto es lo que están comentando, que va a llegar un momento en que esta fuerza que está aquí aplicándose, de menos 25 newtons, sí, va a llevar al reposo al objeto. De hecho, aquí vamos a verlo así, por ejemplo, aquí no era esto, era una gráfica velocidad versus tiempo. Aquí es velocidad versus tiempo. Entonces, al inicio, este objeto tenía una velocidad de 15 metros sobre segundo. Dirección positiva. Por eso aquí lo estoy dibujando en el eje de la velocidad positiva. Sí. ¿Qué pasa con esa fuerza? Al Va, segundo 5 disminuía, ¿no? exacto, a los 5 segundos hizo que esta velocidad ahora fuese de 2.5, pero siendo positiva todavía, o sea, hacia el eje X positivo. Entonces, por ejemplo, podemos imaginar que a los 5 segundos, aquí, 5 segundos, la velocidad ahora vale 2 metros, 2.5 metros sobre segundo. Pero si la fuerza se mantiene por más tiempo, es decir, si esa fuerza no se detiene a los 5 segundos, sino que se sigue aplicando, ¿qué es lo que va a hacer eventualmente? A los Va, 10 segundos va a llegar a menos 12.5 metros. así Ah, no, es, no, no, no eran pero, menos 12.5 menos 10. pero sí es, ok. Pero bueno, entonces lo que va a suceder es que esa fuerza va a lograr frenar totalmente el objeto hasta que llegue a velocidad cero. Pero si esa fuerza se sigue aplicando, ¿qué es lo que va a suceder con el objeto? Ya está en el reposo, que ahora se va a estar moviendo en la misma dirección de la fuerza aplicada. Y entonces así se vería la gráfica de la velocidad de ese objeto. Iniciamos con 15, a los 5 segundos baja la velocidad hasta 2.5 metros por segundo. Existe un intervalo de tiempo, un valor en el tiempo, no sé, ustedes lo pueden determinar. Yo voy a poner bueno, aquí lo voy a dejar simplemente así indicado, un T1, para el cual el objeto termina totalmente en reposo. Y después de ese momento, si la fuerza se sigue aplicando, ¿qué es lo que va a hacer? Va ahora a empujar el objeto hacia la izquierda. Y ahora la velocidad se va a incrementar, vean, pero en el eje de velocidad negativa. Es decir, ya cambió la dirección. Así se vería la gráfica de la velocidad. ¿Sí es claro esto?
Sí, profe. También lo podremos analizar al revés, ¿no? Y para calcular el tiempo que nos dijo ahí, tendríamos que despejar, ¿no? El primer paso, ¿qué tendrían que hacer con la ecuación esta? Sin evaluar el tiempo, claro, sin sustituir el tiempo, porque es lo que quieren conocer. Tendríamos que ponerla en Pues, términos de tiempo, porque está en términos de velocidad, entonces tendremos que despejar al tiempo, que quedaría como... Pero igualar esto ¿a quién? ¿A quién tendremos que igualar esto? a 0. Exacto, a 0, y de ahí hacer el despeje. Para encontrar en qué momento exacto ese objeto termina momentáneamente en reposo. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Con respecto a la gráfica, también lo Ajá. podemos evaluar al revés, ¿no? ¿Cómo es eso al revés? El tiempo en el eje Y y la velocidad en el eje V. Digo, en el eje X. A ver, por ejemplo, vamos a ver. ¿Cuál es la ecuación que ustedes encontraron para la velocidad? Velocidad final es igual a 15. Ajá. Voy a omitir las unidades. Menos, ¿cuánto? 2.5 Ujú. sí. metros sobre segundo por el tiempo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que la velocidad es función del tiempo. Y por esa razón la gráfica es velocidad versus tiempo. Si se hace un despeje, estaríamos encontrando el tiempo como función de la velocidad. Y eso no... Matemáticamente se puede llegar a una ecuación donde t sea una función de la velocidad. Pero esa función nos serviría de algo. O sea, tenerla podría servirnos algo para, en este caso. Ah, No, recuerdo que yo hice esa misma pregunta, que si se podía hacer la velocidad en función del tiempo. No, el tiempo en función de la velocidad, El perdón. tiempo en función de la velocidad, Sí. sí. Algebraicamente sí se puede hacer. Vean, aquí despejan t y van a encontrar a t como en términos de la velocidad. Dependiendo de algún ejercicio, algún problema en concreto, tener esa información les puede ser útil. Porque, por ejemplo, podríamos hacer un estudio en el que podríamos pensar cuánto tiempo va a tardar un objeto en llegar a tal lugar, dependiendo de la velocidad con la que arranca o la velocidad con la que lleva en cierto momento. Algo por ese estilo. Ahí entonces podría tener sentido tener esa función del tiempo en función de la velocidad. Pero aquí no es necesario llegar a esa situación. Nos basta con tener la ecuación esta que tenemos aquí, la que ustedes encontraron, de 15 menos 2.5 veces t. Porque al final, recordemos que nos preguntan qué velocidad va a llevar este objeto a los 5 segundos de que se aplicó la fuerza. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, Entonces, comprendo. no queda descartada esa posibilidad, Sí, pero va a depender mucho del problema que se pretende resolver. sí, profe. Gracias. ¿Sí, nada? ¿Más preguntas, comentarios, jóvenes, sobre este caso? Ya vi en qué tiempo, en qué intervalo de tiempo eso sería 0. Ok, Sería los ¿cuál 6 es? segundos. Porque sería 6. dividir 15 entre 2.5. Bueno, en despejar. Ok, da 6 segundos entonces. Sí, Ok, entonces, un segundo después, porque nosotros calculamos la velocidad a 5 segundos. Bueno, ustedes calcularon la velocidad a 5 segundos. Entonces, si se evalúa a 6 segundos, estaríamos encontrando que ese objeto ya quedó en reposo, quedó ahí quieto. Pero como podremos pensar que la fuerza se sigue aplicando, entonces ahora el objeto lo comienza a arrastrar o empujar o jalar hacia la izquierda. y ahí va lo que decía una ley, ¿no? Bueno, que nos había dicho que el objeto iba a ir en dirección de la fuerza, ¿no? Exactamente, este caso que hemos mostrado. Cuando un objeto está en reposo y se le aplica una fuerza, se va a mover en la dirección de la fuerza que está siendo aplicada. ¿Ok? Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente situación, una un poco más interesante. Ahora consideremos nuevamente ese objeto
con velocidad de 15 metros sobre segundo, moviéndose hacia la derecha, pero en algún momento determinado se le aplican estas dos fuerzas. F1 con un valor de 25 newtons C y F2 con un valor de menos 15 newtons J. Y misma situación, hay que determinar qué velocidad va a llevar a los 5 segundos de que se aplicaron estas dos fuerzas. ¿Cómo podrían Podríamos resolver? calcular el vector de posición, bueno, el vector resultante entre esas dos fuerzas, que bueno, quedaría Era en la fuerza neta, ¿no? Creo. La fuerza neta, sí, fuerza, no el vector de posición, fuerza neta. fuerza neta, sí. ¿Ok? Así es, aplicar entonces el principio de superposición que habíamos mencionado también. Cuando tenemos más de una fuerza, entonces lo conveniente es primero encontrar la fuerza total, la fuerza neta, debido a esas dos interacciones. ¿Ok? Entonces, pueden ustedes aplicar una suma vectorial. Que quedaría como así, tal cual, ¿no? 25 newtons sí más menos 15 newtons J, ¿no? Y ese es nuestro vector. ¿Ok? En este caso sí. Es muy simple la forma de sumarlos, ¿no? Como son dos vectores, dos fuerzas que Profe. están actuando, ¿sí? No importa si están en componentes diferentes, no tienen que estar en la misma, porque sí, son dos fuerzas, pero una está en componente y en otra en J. ¿No importa? No, Supongo que no. Ok. no. Porque lo vamos a graficar, ¿no? Por así decirlo. Pues ¿Cómo sí, ahí graficar? está el gráfico del vector resultante. Así es, lo que nos va a interesar es Claro. la fuerza resultante. Pero, claro, a su vez la fuerza resultante sí va a depender mucho de las fuerzas individuales que se están aplicando. Entonces aquí, por ejemplo, como estas dos fuerzas están actuando en direcciones ortogonales, uno en el eje X y el otro en el eje Y, calcular la fuerza resultante se vuelve muy simple. Que se dibuja, si lo pueden notar aquí, un triángulo rectángulo. Entonces, bueno, Profe, ¿sí? disculpe por interrumpirlo, pero si hubieran más fuerzas en la dirección Y, se suman todas las de Y, y si hubieran más en J, se suman todas las que están en J, ¿no? Todas las que están en O, I y todas las que están en J, todas. bueno, sí, sí. Claro, respetando siempre pues el vector Las unitario, direcciones. ¿no? Exacto. Ajá. Vale, profe, gracias. Sí, de nada. Ok. Vale, entonces, ¿qué ya tienen el vector resultante, ¿no? ¿Cuánto dio el vector resultante? Este vector FR, ¿qué forma tiene? Aquí en el módulo, No, necesitamos su expresión en componentes. ok. Sería el módulo por el coseno del ángulo, ¿no? La dirección. No. Ya las componentes, o sea, es la suma vectorial. El vector resultante es la suma vectorial de F1 con F2. ¿Cuánto es la suma Entonces sí vectorial? sería Ah, es así, la como canción, le he ¿no? dicho, 25. 25 newtons sí más Exacto, menos 15 newtons J. exacto. 25 newtons I menos 15 newtons J. Exacto. Esa es la fuerza resultante expresada en componentes. Ahí está. Entonces ya tienen la fuerza resultante. Vean, es una fuerza que no apunta solo en el eje X o solo en el eje Y, sino que apunta, digamos que a la mitad, bueno, no tanto a la mitad, en un cuadrante que queda entre ellos dos, ¿no? Esas dos fuerzas. Bueno, ya que tienen entonces la fuerza resultante, ¿cuál es el siguiente paso? Sería dividirla entre el tiempo. Ah, entre la masa, ¿no? Porque Digo, sí, como entre la masa. Sí, 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 perdón. y eso no afectaría al vector, porque bueno, en direcciones no, porque pues es Exacto. un escalar. Dividiría cada uno, ¿no? Exactamente, es Quedarían dividir otra entre vez. la masa y el Cada término componente del masa, vector, ¿no? Sí, exacto, sí. sería dividido por Mm. la masa.
Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Afecta en algo que primero saquemos el módulo del vector y en lugar de dividir las componentes dividamos el módulo? ¿O es Eh, igual? Aquí sí, en esta situación sí. ¿Por qué? Porque, bueno, si vemos en la pantalla, la aceleración va a tener dos componentes. ¿Eso qué significa? Que debido a estas dos fuerzas, o en pocas palabras, debido a la fuerza resultante, el objeto se va a acelerar en dos direcciones. Digamos, se va a acelerar en el eje X y en el eje Y. Entonces, si sacamos el módulo, perdemos esa información. Tendríamos que volver a operar para sacar componentes, ¿no? Lo más conveniente sería entonces primero trabajar todo en componentes y Y ya si se después quiere módulo. encontrar después la velocidad, expresarla como módulo, se haría eso al final. Entonces aquí ya depende más del enunciado. Aquí, sí, en este caso, la velocidad, primero la vamos a tratar como en su forma vectorial y ya después podemos calcular el módulo de esa velocidad. Ok, profe, gracias. ¿Sí de nada? Ok, bien, entonces, con los resultados, ¿estamos de acuerdo con estos valores que aquí están? Sí, profe. Vale, entonces, ¿qué Sí, está sucediendo aquí? ¿Qué estamos encontrando? Que este vector aceleración también tiene dos componentes. 2.5 metros sobre segundo al cuadrado I menos 1.5 metros sobre segundo al cuadrado J. Estas dos fuerzas entonces van a acelerar al objeto en las dos direcciones. Entonces su gráfica se vería similar a la que nos salió en la de las fuerzas, ¿no? Exacto, porque de acuerdo a la segunda ley de Newton, la aceleración va a tener la misma dirección que la fuerza total aplicada. Entonces, si Sí. la fuerza total aplicada está en el cuarto cuadrante, la aceleración también tiene que estar en esa misma dirección. y retomaríamos lo que habíamos visto de... Sí, en dos ejes. ¿Cómo, perdón? No O sé sea, si escuchó. tendremos que calcular la velocidad en el, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Exactamente, exacto. En esta situación, como la fuerza no total que está siendo aplicada genera una aceleración que tiene dos componentes, entonces hay que analizar la velocidad en sus dos componentes. Sería como, se vería parabólico. No, en este caso no, porque no estamos considerando que este objeto esté saliendo, digamos, digamos que esté. A lo que me refiero es lo siguiente: este eje Y, no, para este problema no hay que pensarlo como si fuese el eje perpendicular al suelo. Piensen que este objeto lo estamos viendo desde arriba, es un cochecito que está en el suelo y lo estamos viendo desde arriba. ¿Sí? ¿Es claro esto? Entonces, en esta situación se sigue moviendo en el suelo, pero ahora ya no solamente sobre el eje, bueno, hacia la derecha o hacia el sur, sino va a seguir una trayectoria de forma inclinada, pero en el suelo, sigue moviéndose en el suelo. Ok. O si tuviera, no sé, o cambiara de dirección, pues de forma diagonal, ¿no? Exacto, Ok. exactamente, pero en el suelo. Nosotros estamos viéndolo desde arriba. Ajá, como si estuviéramos viéndolo desde arriba. Sí, Como en un croquis o en un mapa. exactamente. Esa es la idea. Entonces, aquí el peso o la aceleración debido a la gravedad no está influyendo. Entonces, ¿cómo calculamos ahora la velocidad? A los 5 segundos de que inició de que se aplicó esa fuerza, esa pareja de fuerzas. Tenemos que evaluarlas en diferentes ecuaciones, ¿no? Una ecuación que nos diga la velocidad final en el eje X y otro en el eje Y, ¿no? Para que En la no Exactamente, componente de I y en la componente de J. Ujú. exactamente. Sí, Y no hay que olvidar en qué dirección tenemos la velocidad inicial. sí. En el eje Y. Sí. Exacto. Entonces, en esas ecuaciones que están mencionando,
¿cuál es la velocidad inicial en el eje Y? Ah, pues sería 0, ¿no? Porque no se está Es- moviendo. Sí, Exactamente, Parte de un exactamente. puerto de reposo. En el eje Y, solo en el eje En Y. el eje Y, solo en el eje Y. ¿Ok? Bien, entonces, por favor, calculen esas velocidades, esas dos componentes. ¿A los cuántos segundos dijo, profe? 5 segundos, igual que en los otros casos, a los 5 segundos. Listo, profe. ¿Ok? Bien. Igual ya lo tengo. Ok, bien. Entonces, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Es trabajar esta ecuación vectorial. La velocidad como vector es igual a velocidad inicial como vector más una aceleración por el tiempo. Sí. Lo que están haciendo es correctamente trabajar esto, ver estas cantidades en sus componentes I y J y recordando o tomando en cuenta que la velocidad inicial en el eje Y era 0. Ok, entonces, ¿cuánto dio la velocidad en la componente X? 27.5 metros sobre segundos, dirección I. Muy bien, Uy, me 27.5 salió metros mal, por me segundo. salió 25.0. Ok, tal vez ahí es un Sí, decimal o ahorita algún checo, a ver, paréntesis. Ok, de- ¿y la componente Y? esa menos Menos 5.25 en dirección menos J. Ok, a ver, ¿cuánto? Uy, igual me salió mal. A Voy mí a sí me checar dio que eso, profe. Menos 7.5 metros sobre segundos en J. yo voy a checar por qué me salió mal. Ok, entonces, bueno, aquí ya están los valores de las componentes. Si a esto que tenemos le damos forma vectorial, entonces vamos a escribirlo así, ¿no? 5.5. Así. La velocidad final tendrá menos 25 metros sobre segundo I menos 7.5 metros sobre segundo J. Sí, profe, ya lo vi, multipliqué mal. Ok, bueno, es cuestión de tener cuidado. Sí, Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esa situación? Que el objeto va a ser acelerado en dos direcciones y su velocidad, tanto en el eje X como en el eje Y, se va a incrementar. ¿Sí todos de acuerdo con esta conclusión? y para uno en 3 dimensiones sería igual lo mismo, nada Así más que es, poner la otra componente. es correcto. Es la misma idea, es exactamente el mismo procedimiento. Y algo aquí que, bueno, no sé si estaría de más hacer la aclaración, pero bueno, de cualquier manera lo haré por cualquier cosa. Es importante que quede claro que el objeto no es que esté experimentando dos velocidades, es una nada más, pero porque es solamente un vector de velocidad. Lo que estamos encontrando aquí es la componente, tanto en el eje X como en el eje Y, de ese vector velocidad. Lo digo porque a veces pareciera que el objeto está presentando dos velocidades, cuando realmente es una. Es un objeto que está presentando este vector velocidad, así, en el cuarto cuadrante. Es como la gráfica que he puesto, ¿no? Una va hacia abajo y la otra va así en diagonal. Y cuando se suman, obtienes ese vector en diagonal, ¿no? Así es. Y este es el vector velocidad que Que tiene estaríamos, el objeto. que tiene el objeto, exactamente. Esta es la velocidad.
lo que se hizo fue una descomposición de vectores. Es decir, Oiga, profe, encontramos esto, ¿sí? yo tengo una duda, o sea, podría ser que esto que estamos viendo podría también representarse como algún tipo de resortera, porque son como dos fuerzas, ¿no? Una que está para abajo y una para la derecha, o bueno, no sé si me entienda, como, ¿sí? Pero no entiendo muy bien cómo una resortera. Porque ya ve que en la resortera pues está el objeto y dos ligas. Ajá. Entonces, para mí esto es como eso, ¿no? Y pues cuando sale disparada, pues sale para ese vector resultante, ¿no? A ver, yo pensaría en lo siguiente. A ver, la resortera vista desde arriba. Por ejemplo, aquí está el mango. Aquí están las ligas. Ujú. Y aquí está, bueno, donde se coloca la piedra o lo que se vaya a disparar. Pero la fuerza que se aplica aquí sería, bueno, estaría en esta dirección. Así. Pero no por ser dos ligas, podría también verse así, como dos vectores. Porque realmente, pues en una resortera no están completamente paralelas, ¿o sí? Ok, pero entonces lo que yo estoy aquí dibujando sería la fuerza resultante. Ujú, ujú. Cada, Que va en cada medio. liga, sí, exacto, cada liga está aplicando una fuerza. F1 y esta otra liga, F2. Ándele. Pero la suma de ellas, el vector resultante, es el de color amarillo y ese es el que va a dictar en qué dirección se va a mover. ¿Y con Y qué es lo velocidad? Entonces Bueno, sí. qué fuerza igual, Sí, ¿no? sí, y es lo mismo que estaría así, claro. Sí, Si en ese sentido es es lo buen que estaría ejemplo. pasando aquí. La liga 1, la liga 2. Cada una está aplicando Sí, alguna determinada cantidad de fuerza en una determinada dirección. Pero la fuerza que va a dictar hacia dónde se va a mover esa roca no va a ser ni F1 sola ni F2 sola, sino la resultante de ellas. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, bueno, visto de esa manera, sí es compatible esto de la imagen de la resortera con lo que estaríamos viendo aquí. Gracias, profe. ¿Sí de nada? ¿Ok? Entonces, bueno, igual aquí estamos haciendo la misma conclusión o la misma observación que con la velocidad. No es que el objeto esté presentando dos aceleraciones, es solamente una. Lo que estamos encontrando aquí es cuánto de esa aceleración está en el eje X y cuánta de esa aceleración está en el eje Y. Pero es una única aceleración. ¿De acuerdo? Digo, no sé si esto para ustedes ya era obvio o estaban pensando en esa posibilidad de que pareciera que el objeto está presentando dos aceleraciones. No, yo sí pensé que nada No, más sí, iba a como ser tal una es una, ¿no? porque Solo que como en es una unos... diagonal, así se dibujaría en el plano en XY, en una Exacto, diagonal. Pues va en una dirección, pero tiene dos sí. componentes para marcar la diagonal. exactamente. Es como si igual fuera un punto en la recta, pero colocado diagonalmente, ¿no? Diagonalmente sí, Ujú. También puede pero representarse así. exacto, pero es una sola línea Ujú. que tiene una proyección en el eje X y en el eje Y. Sí, Sí, Y ¿Vale? bueno, en las velocidades finales se vio más marcado el aumento en X porque ya había algo ahí, ¿no? Y en Y pues apenas se le había aplicado, ¿no? Exactamente, exacto. Como este objeto ya se está moviendo en el eje X, entonces pues ganó, gracias a la fuerza resultante, ganó más velocidad, que compararla con la componente Y, pues es mucho mayor, ¿no? 20 unidades más grande. sí, profe. Ahora, ok, entonces si ya tenemos las componentes del vector velocidad, responder la pregunta ¿qué velocidad lleva? Implica conocer el módulo. Es decir, que no hemos acabado. Falta conocer el módulo. ¿Recuerdan cómo determinar el módulo? Sí, sería la raíz cuadrada de la suma de De los las componentes. componentes al cuadrado. Exactamente. Y eso entonces, ¿cuánto estaría resultando?
Según yo, 28.50, 43, 85, 62. Así. Correcto, así es. El módulo Así de no este me vector aguanto. es de 28, aproximadamente 28.5 metros sobre segundo. Vean, esa es la velocidad que ya lleva a los 5 segundos. Y nótense que depende tanto de qué tanto esté en el eje X y qué tanto en el eje Y. Pero falta algo para ya tener la información correcta. Si nosotros, recuerden que existen dos maneras de expresar un vector. La primera es a través de sus componentes. Ya está, es lo que encontraron ustedes aquí. La otra es el módulo y qué más. ¿Qué otro dato hay que indicar? Falta la dirección. Exactamente. La dirección. ¿Cómo encuentran la dirección en la cual está apuntando o está dirigido este vector? Ahora sí, en lo que le decía en un principio sería para bueno, sería con la función tangente, ¿no? Que sería Ajá. el módulo multiplicado Eh, por la... Sí es la Ah, no, tangente, pero no es el módulo. la arcotangente, ¿no? De la Ajá. división de... Ahora sí, que sería la arcotangente de menos 7.5 entre 27.5. Correcto. Me sale que son menos 4.76 por 10 a la menos 3 grados. No sé. Ah, no. A ver, hay que checar bien ahí el cálculo, porque creo que no es un ángulo, es un ángulo muy pequeño el que se estaría reportando. Sí, es que no le tecleé bien y ya. Sería menos 15.25 grados, ¿no? Sí, igual a mí me salió menos 15.25. Ok, ese valor es medido a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí notan esto? Que ese valor salió negativo porque el ángulo se está midiendo a favor de las manecillas del reloj. Si lo quisiéramos reportarlo como habitualmente medimos los ángulos en forma antihoraria, Serían 344.75 grados, ¿no? exactamente, Sería restarle los 15.25 a los 360. correcto. Así que ya tienen toda la información. Ya han escrito el vector velocidad en las dos formas posibles. En forma rectangular, es decir, con las componentes, diciendo cuánto en Y, cuánto en J, o bien dando el módulo del vector, pero también su dirección. Sí, profe. Ahora sí ya acabamos ¿Preguntas? el ejercicio, ¿no? Sí, para este caso sí, con esta actividad sí. ¿Dudas, comentarios con esta parte? No. Con lo último nada más, que si podría repetirlo. Ajá, no lo entendí muy Desde bien la parte velocidad final. ¿A qué le sacó la arcotangente, dijeron? para que pudiera calcular el ángulo. No quedó muy claro para mí, profe. Es la dirección. Recuerden que un vector una cantidad vectorial se puede expresar de dos maneras. De forma rectangular, que es escribir sus componentes Y y J. Y la otra es expresar el módulo, pero también la dirección. Y la dirección es el ángulo que se está formando con el eje X positivo. ¿Y cómo se obtenía, profe? El arcotangente ¿De del su módulo? cociente, ¿no? De la división entre la componente Y entre la componente X. Ah, ok. Entonces sería J entre I. 27.5 entre menos 7.5. Ajá. Así queda. Eh, Ah, ¿Cuánto? pues sí es cierto. J entre I había dicho, ¿no? La Y entre la componente de Y y la componente de X, ¿no? Así es, en ese orden. Componente Y entre Ajá. componente X. Ok. Profe, entonces el ángulo sería diferente, ¿no? 7.5, bueno, la arcotangente de 7.5 entre 27.5. Bueno, a mí me salió menos 15.25. Sí, ese ángulo es correcto, pero se está midiendo de forma horaria.
Ok. Entonces, si ustedes quieren utilizar ese ángulo, tienen que ahí especificar que se está midiendo de forma horaria. Y de forma antihoraria me sale 375.25. Ah, no, se lo debes de restar a los 360, no sumárselo. Ajá, sí, cierto. Porque es... Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. Sí, 360 menos esos 15 grados que se encontraron previamente. Sí, sí, sí. Sí. Y listo, entonces, esta otra forma de expresar la respuesta es correcta. Dar el módulo y dar la dirección. Y aquí, bueno, regreso a la pregunta que hace rato se formuló de si era válido o era correcto tomar el módulo. Y la respuesta, bueno, aquí ya la podemos ver por qué no. Porque al tomar el módulo, por ejemplo, de la aceleración, que lo pueden calcular, no hay ningún problema, lo pueden hacer. El punto aquí es que al hacerlo, al tomar el módulo, ya no tenemos la información de en qué dirección se está moviendo el objeto. Y noten que este objeto se está moviendo en el eje horizontal al inicio, mientras que la fuerza resultante tiene dos componentes, está actuando de forma diagonal. Entonces, al tomar el módulo, desaparece esa información. Y entonces, vean lo que estaría pasando. Ustedes ya no serían capaces de calcular las velocidades en cada componente, en cada dirección. Porque la dirección, vean aquí, influye mucho. En el eje Y no hay velocidad inicial, pero sí en el eje X. ¿Sí es claro esto? Sí, bueno, estaríamos dando vueltas a lo mismo, ¿no? Cuando teníamos desde un principio las componentes directas. Exactamente. Entonces, mejor trabajar las componentes y ya al final, si se quiere, dar el módulo del vector velocidad. Pero una vez que ya sabemos cuál es el valor de cada componente de la velocidad, 5 segundos después de que se aplicó la fuerza. Profe, es que, bueno, no me queda claro de dónde salió, cómo se obtuvieron el 28.5. Es el módulo del vector velocidad. El módulo es la raíz de los cuadrados de las componentes. Ah, ok, sí, Tanto sí. en De I la Ah, suma ok, de sí, los sí. cuadrados. Ok. Sí, Ajá. tanto en I como en J. Y ahí sería la raíz de 27.5 al cuadrado más el 7.5 al cuadrado. Y nos da el 28.54. Sí, Sí. sí, sí. Ok, gracias. Ya me acuerdo. ¿Ok? Bien, jóvenes, pues bueno, ahí un ejemplo más de que lo de vectores igual tienen que tenerlo fresco. Bueno, entonces con este ejercicio estaríamos, bueno, viendo al menos numéricamente que dependiendo de cómo se aplica una o varias fuerzas, pues los objetos van a experimentar cambios en su movimiento o incluso en la dirección de movimiento. Lo que vamos a ver a partir de la siguiente clase es lo que, bueno, no sé si lo vieron con ese término, los diagramas de cuerpo libre. Esos dibujos en los cuales representamos todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto y ahí empezamos a hacer cuentas, ¿no? Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. Ahí lo feo es más identificar, ¿no? Nuestro punto de referencia, ¿no? Para saber las fuerzas que se están aplicando. Exactamente, ese es el punto crucial, que identifiquemos qué fuerzas se están aplicando sobre el objeto que se está analizando. Y bueno, ya iremos entonces viendo algunos ejemplos, que, bueno, servirán para que ustedes vayan aprendiendo también a poder por sí solos construir sus propios diagramas de cuerpo libre. ¿Comentarios sobre algo de lo que vimos el día de hoy? Que no haya quedado claro. No, profesor. No, ninguna duda, profe. Ok. Bien, jóvenes, entonces la siguiente clase vamos a ver entonces ya este tema que involucra diagramas de cuerpo libre. Así que bueno, pues estaremos comenzando con esta parte. Entonces, bueno, terminamos la sesión de este día. Sí, profe. Que tengan excelente tarde. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. igualmente. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego.